Un pequeño pueblo, un hombre que nunca ha tenido deudas y los secretos de la vida que están más allá del ruido de la ciudad. ¿Alguna vez te has preguntado si la verdadera libertad depende solo del dinero? Mientras todos viven atrapados en préstamos y cuentas, un hombre posee un secreto que puede cambiarlo todo. Un arquitecto de ciudad, ahogado por sus obligaciones, y un anciano campesino que vive cada instante plenamente. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces sorprendentes. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo. Severino vivía de una manera que muchos considerarían extraordinaria, aunque a simple vista su vida parecía humilde y sencilla. Nunca pidió dinero prestado, nunca firmó contratos que lo obligaran a pagar en cuotas, nunca tuvo que correr detrás de bancos o acreedores. Todo lo que tenía, lo había logrado con sus propias manos y con su esfuerzo constante, día tras día. Su libertad no era una fantasía ni una ilusión, era tangible, palpable. Cada semilla que sembraba, cada árbol que cuidaba, cada animal que alimentaba representaba la seguridad de que no debía nada a nadie, que su vida no estaba hipotecada por un papel o un número en una pantalla. Severino no necesitaba más de lo que poseía. En realidad, su riqueza residía en la ausencia de obligaciones externas, en la capacidad de vivir plenamente con lo que ya estaba en sus manos. En contraste, Armand vivía atrapado en un mundo donde la deuda se consideraba inevitable, casi un rito de paso. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, su vida estaba dictada por números y obligaciones que él mismo había aceptado sin cuestionar. Su apartamento, su coche, su reloj inteligente, sus suscripciones, todo era un recordatorio constante de lo que debía y de lo que aún tenía que pagar. Cada mañana, la primera luz que veía no era la del sol, sino la luz azul de su teléfono que le mostraba saldos, fechas de pago y números rojos que amenazaban con desbordar su existencia. Armand estaba atrapado en una jaula de cristal invisible, hecha de deudas que él mismo había consentido, y su talento, inteligencia y creatividad se veían consumidos por la ansiedad que generaba tratar de sostener un estilo de vida que nunca le perteneció realmente. Lo que comenzó a enseñarle Severino a Armand fue que la libertad no está en alcanzar más, sino en necesitar menos. Que la verdadera independencia no se mide por la cantidad de posesiones o dinero acumulado, sino por la ausencia de obligaciones que nos esclavizan y nos roban la tranquilidad de la mente y del cuerpo. Cada mañana, mientras Severino trabajaba la tierra, Armand veía un ritmo constante y armonioso, una cadencia que no estaba marcada por calendarios, plazos ni facturas, sino por las estaciones y la naturaleza misma. Severino se levantaba con el sol, abría sus ojos al día sin pensar en intereses ni pagos, y sus manos, endurecidas por años de trabajo, transformaban la tierra en alimento y seguridad. No había necesidad de correr, de preocuparse, de anticipar lo que no podía controlar. Cada movimiento estaba medido, calculado por la realidad tangible que lo rodeaba, la humedad del suelo, la dirección del viento, la fuerza del agua que corría por la acequia. Su libertad era una consecuencia directa de su autosuficiencia, nada en su vida dependía de promesas, contratos ni acuerdos con otros que pudieran romperse o cambiar. Cada cosecha que guardaba, cada grano que sembraba, cada bocado que tomaba de su mesa le recordaba que no debía nada y que la vida que tenía era plenamente suya. Armand comenzó a comprender que la ciudad enseñaba exactamente lo contrario, que la seguridad y la felicidad dependen de lo que los demás nos permiten tener o nos prestan. Que para alcanzar el éxito había que endeudarse, pedir créditos, hipotecar el futuro. Y que mientras más se tenía, más dependiente se estaba. Por primera vez, Armand vio que su constante ansiedad, sus noches de insomnio y sus días agotadores no eran el precio de la ambición, sino de la esclavitud que él mismo se había impuesto. Lo que Severino tenía no era espectacular en términos de riqueza material según los estándares de la ciudad, pero era extraordinario en términos de lo que realmente importaba, control sobre su propia vida.
tranquilidad y la capacidad de decidir cómo gastar su tiempo y su esfuerzo. Cada semilla sembrada era un acto de libertad, cada cosecha recolectada era un recordatorio de que nadie más podía reclamar lo que era suyo. La manera en que Severino confiaba en la tierra y en sus propias manos también le enseñó a Armand que la libertad verdadera requiere paciencia y respeto por los ciclos naturales. No podía apresurarse, no podía saltarse etapas, no podía pedir lo que aún no existía. La tierra le daría frutos si él la cuidaba, pero nunca antes de tiempo. Esto contrastaba radicalmente con la ciudad, donde todo parecía instantáneo, donde el dinero se prestaba para comprar lo que aún no se había ganado, y donde la prisa y la ansiedad eran la norma. Severino enseñaba, con su ejemplo, que vivir con lo que se tiene significa aceptar los límites, trabajar con ellos y verlos como oportunidades, no como restricciones. Cada día, Armand observaba cómo un hombre podía ser rico sin acumular nada que el banco pudiera medir, riqueza medida en seguridad, autosuficiencia y libertad. Al final, Armand comprendió que la verdadera riqueza y la verdadera libertad no estaban en la cantidad de dinero, propiedades o títulos que uno pudiera acumular. Estaban en la ausencia de obligaciones externas que nos aten y nos quiten la paz. Vivir con lo que se tiene, respetar el ciclo natural de las cosas, trabajar con lo que se posee y aprender a no pedir prestado lo que aún no se ha ganado. Estas eran las reglas que Severino seguía y que hacían posible su libertad absoluta. Armand vio que no se trataba de renunciar a la ambición, sino de redefinirla. La ambición no era acumular más de lo que se necesitaba, sino optimizar lo que ya se tenía para generar vida, valor y seguridad real. Esa comprensión fue el primer paso hacia su transformación y el principio de todo lo que aprendería sobre cómo liberarse de las cadenas invisibles de la deuda. Severino le mostró con paciencia, día tras día, que vivir con lo que se tiene no es resignación ni pobreza, sino poder. Poder de decidir, poder de actuar, poder de dormir sin temor a números que crecen solos en la noche. Cada acción simple, desde arrancar una yuca hasta reparar un cercado, estaba cargada de lecciones de libertad. El mundo de Armand se había medido siempre en deudas y obligaciones, pero en el mundo de Severino, la riqueza se medía en autosuficiencia y paz. Cada semilla sembrada era un acto de soberanía, cada fruto recogido, una confirmación de que la vida podía ser plena sin depender de otros. Poco a poco, Armand fue internalizando que la verdadera independencia financiera y emocional comienza con aceptar y vivir con lo que se tiene. Que no hace falta acumular más de lo necesario ni perseguir espejismos brillantes de riqueza externa. Que la abundancia no es la suma de bienes que puedas comprar, sino la certeza de que lo que tienes es suficiente para sostenerte y para crear más vida sin que nadie pueda arrebatártelo. Severino dio a Armand la primera gran lección: vivir dentro de los medios, respetar los ciclos de lo que se posee y nunca sembrar una semilla que no esté ya en tu mano. Este primer paso fue el inicio de la transformación de Armand y la llave para liberarse de las cadenas invisibles de la deuda y la ansiedad. Después de entender la primera lección de Severino sobre vivir con lo que se tiene, Armand comenzó a experimentar un cambio profundo, aunque confuso, en su forma de ver el mundo. Cada día en la finca era un contraste con su vida anterior en la ciudad, donde todo estaba marcado por urgencia, deuda y ansiedad. Allí, en medio del valle, con el sol calentándole la espalda y el barro mezclándose con sus zapatos viejos, Armand comenzó a comprender que había otra forma de medir el valor, otra forma de organizar la vida. Que no dependía de números en una pantalla ni de contratos que prometían recompensas imposibles de alcanzar. Severino lo observaba trabajar, silencioso y metódico, y poco a poco Armand fue notando los patrones que el campesino seguía. Cada acción de Severino tenía un propósito, un sentido que Armand no podía encontrar en la prisa de la ciudad. No había prisa aquí. Todo estaba sincronizado con la tierra, con las estaciones y con las necesidades reales de la vida. Severino nunca sembraba más de lo que podía cuidar, nunca alimentaba algo que no le devolviera valor. Y cuando algo no servía, no dudaba en eliminarlo. El concepto de desperdicio o de gasto innecesario era imposible de aplicar en su mundo, cada recurso era medido, respetado y aprovechado al máximo.
Un día, mientras limpiaban juntos un canal de riego, Severino señaló un naranjo y una mula. Armand frunció el ceño y miró confuso. Severino explicó que el naranjo le daba frutos, que alimentaban su mesa, que podía venderlos, intercambiarlos, transformarlos en otros recursos. El naranjo producía algo tangible, algo que multiplicaba la vida. La mula, en cambio, no daba frutos, pero era vital porque ayudaba en el trabajo, cargaba bultos, tiraba del arado y aliviaba la carga física de Severino. Ambos eran valiosos, pero de formas distintas. Uno era un activo que generaba excedente, el otro una herramienta que facilitaba la labor. Armand comenzó a entender que en la ciudad había confundido las cosas. Había adquirido bienes que consumían sus recursos, su tiempo y su dinero, sin devolverle ningún valor real. Aquellos automóviles, muebles, dispositivos y suscripciones que había comprado con préstamos eran como hongos que solo crecían para alimentarse de su esfuerzo y de su futuro. Nada de eso le daba un fruto real, todo lo que compraba lo dejaba más endeudado, más dependiente, más atrapado en la carrera sin fin por cumplir con obligaciones que nunca terminaban. Severino le enseñó a Armand que para lograr libertad financiera y emocional no basta con necesitar menos. También era crucial identificar qué cosas nutren y qué cosas consumen sin dar nada a cambio. La segunda lección se volvió clara y tangible: separar los naranjos de las mulas y arrancar de raíz los hongos que solo quitan. Armand empezó a ver su propia vida con ojos nuevos, trazando una línea entre lo que realmente lo fortalecía y lo que solo lo debilitaba. Cada préstamo que había tomado, cada tarjeta de crédito que había usado, cada gasto impulsivo que había hecho en la ciudad, se transformaba en un ejemplo de hongo que había alimentado inconscientemente. Comprendió que su vida estaba llena de hongos invisibles que habían consumido su tiempo, su energía y su tranquilidad, y que esos hongos no desaparecerían por arte de magia. Él debía enfrentarlos y eliminarlos de raíz. Durante esos días de trabajo con Severino, Armand también aprendió la importancia del contacto directo con la tierra y con las manos. No era un aprendizaje físico únicamente, era una enseñanza filosófica sobre la realidad de lo que produce y lo que consume. Cada golpe de azadón en la tierra, cada mano que limpiaba la maleza, cada bulto de café que cargaban juntos, representaba una metáfora: solo aquello que trabaja, que produce algo tangible, vale la pena. Todo lo demás, todo lo que se adquiere por préstamos o créditos que no se pueden pagar con lo que se tiene en el presente, es un hongo. Y los hongos, si se les deja crecer, destruyen la raíz de todo lo que verdaderamente importa. Armand comenzó a aplicar esta enseñanza en su propia vida de manera concreta. Primero hizo un inventario mental de todo lo que poseía en la ciudad y lo clasificó: qué era un naranjo, qué era una mula, qué era un hongo. El apartamento en el piso 14, el coche gris, las tarjetas de crédito, los muebles caros, incluso los lujos que apenas disfrutaba, todos eran hongos. Porque consumían su dinero y su tiempo sin devolverle un beneficio real y tangible. Su título de arquitecto, sus habilidades y su salud eran naranjos y mulas, eran los recursos que realmente podía cultivar, multiplicar y usar para generar valor. Cada noche, mientras revisaba esta lista, Armand sentía como la ansiedad que lo había acompañado durante años disminuía gradualmente. La deuda seguía allí, pero ya no tenía el poder absoluto sobre él. Ahora había identificado la raíz del problema, él había permitido que los hongos crecieran, y ahora podía empezar a eliminarlos. Severino observaba el progreso de Armand sin intervenir demasiado, dejándole espacio para comprender y tomar decisiones por sí mismo. Cada vez que Armand dudaba o sentía que el esfuerzo era demasiado, Severino le recordaba suavemente que los hongos no desaparecen solos, hay que actuar, y hay que hacerlo con constancia. La metáfora del hongo se volvió cada vez más clara para Armand: no es suficiente con dejar de alimentarlo, hay que enfrentarlo, podarlo y asegurarse de que no vuelva a crecer. Esto requería disciplina, paciencia y un enfoque realista sobre los recursos disponibles, algo que la ciudad nunca le había enseñado. A medida que pasaban los días, Armand comprendió que la vida de Severino no era solo un ejemplo de ahorro o autosuficiencia,
era un modelo completo de sostenibilidad y equilibrio. Todo estaba conectado, la tierra producía alimento, los animales trabajaban y generaban excedentes, cada semilla sembrada estaba pensada para asegurar futuras cosechas, y todo lo que se recolectaba tenía un propósito. La libertad no estaba en obtener más, sino en administrar bien lo que se tenía, y en eliminar de raíz todo aquello que consumía sin devolver nada. Este aprendizaje transformó no solo su manera de pensar sobre el dinero y los bienes, sino también su relación con el trabajo, con su cuerpo y con su propia mente. Al final de su segunda semana en la finca, Arman ya no veía la deuda como un monstruo imposible de derrotar, sino como un hongo que él podía controlar. La clave estaba en la acción, identificar que se podía conservar, que se debía cultivar y que había que eliminar. No era solo una lección financiera, era una lección de vida, una guía para construir estabilidad emocional y mental en un mundo que constantemente nos empuja a la prisa, la deuda y la dependencia. Arman entendió que la verdadera seguridad no viene de un banco ni de un contrato, sino de la capacidad de decidir que se cultiva, que se trabaja y que se elimina. Severino no solo le enseñó a Arman a identificar los naranjos, las mulas y los hongos, le mostró cómo interactuar con ellos de manera inteligente, cómo generar un excedente que pudiera reinvertirse, cómo construir una vida que produjera valor real y tangible, y cómo cortar de raíz aquello que lo debilitaba. Esta segunda lección se convirtió en un cambio profundo y permanente en la mente de Arman. Ya no veía la deuda como una fatalidad, la veía como una consecuencia de sus propias decisiones pasadas que ahora podía corregir, controlando lo que realmente alimentaba su vida y eliminando lo que solo consumía su energía y su tiempo. Después de comprender la primera lección sobre vivir con lo que se tiene y la segunda sobre identificar los naranjos, las mulas y los hongos, Arman se encontraba frente a la tercera lección, la más poderosa y transformadora de todas, cómo multiplicar la vida a partir del excedente, cómo convertir lo que ya se posee en más valor, en más recursos, en más posibilidades, sin recurrir al crédito ni a la deuda. Severino lo llamaba el secreto del interés del campesino, y aunque Arman había escuchado sobre interés compuesto en la ciudad, nunca había comprendido realmente su significado tangible hasta que vio a Severino aplicar esta filosofía en la finca. El concepto era simple en apariencia, pero profundo en su esencia. Todo lo que Severino producía más de lo que necesitaba para sobrevivir no se desperdiciaba ni se consumía de inmediato. No se vendía para comprar lujos ni se acumulaba como dinero inerte en un banco. Cada excedente se transformaba en otra semilla, en otro animal, en otra oportunidad de generar vida y valor. El maíz sobrante se convertía en gallinas, las gallinas producían huevos, los huevos se transformaban en más animales o en alimento intercambiable. Cada ciclo del excedente se reinvertía con propósito y cada reinversión generaba más de lo que él necesitaba, asegurando que nunca tuviera que pedir prestado ni depender de nadie. La riqueza, tal como la entendía Severino, no estaba guardada, estaba viva, crecía, se multiplicaba y sostenía su existencia. Arman estaba fascinado. Por años había estudiado finanzas y economía, había aprendido sobre activos, pasivos, inversión y retorno, pero nunca había visto el interés compuesto de manera tan concreta y tangible. En la ciudad, los números eran abstractos, fríos, y el interés era algo que se pagaba a otros para obtener acceso a bienes que no se podían comprar con lo propio. Allí, el interés servía a los bancos y acreedores, no a quien trabajaba. En cambio, en la finca de Severino, el interés era un ciclo de vida, el maíz se transformaba en gallinas, las gallinas en huevos, los huevos en un lechón, y el lechón en más alimento, más animales, más trabajo útil. Cada excedente creaba nuevas oportunidades y fortalecía la independencia de Severino. El excedente no era dinero en un papel, era vida que se multiplicaba, era valor real que producía más valor, era seguridad tangible y autosuficiencia. Para Arman, este concepto se volvió revolucionario. Comprendió que en su vida había desperdiciado su excedente constantemente, usando cualquier ganancia o recurso adicional para adquirir hongos que solo consumían su tiempo y energía. Cada bono, cada pago extra,
cada oportunidad de ahorrar y reinvertirla en algo productivo había sido malgastada en cosas que no producían nada real. Armand vio claramente que, mientras Severino cultivaba vida con su excedente, él había cultivado ansiedad y deuda. El secreto del campesino no estaba en trabajar más duro, sino en invertir lo que ya se tenía en algo que realmente multiplicara la existencia, no en algo que la consumiera. Esa tarde, Severino llevó a Armand al granero, la troja, donde guardaba el fruto de su trabajo. Señaló los sacos de maíz y le explicó cómo los organizaba, una mitad para la comida de la finca, para alimentar a las gallinas, la mula y él mismo, la otra mitad era excedente. El excedente se transformaba en gallinas, los huevos producidos por esas gallinas se vendían o se intercambiaban, y parte de lo obtenido se convertía en otros animales o nuevas semillas. Cada ciclo generaba más vida, más producción, más autosuficiencia, y Severino nunca tenía que pedir prestado. Armand entendió entonces que este era el verdadero interés compuesto, no un número en un banco, sino un proceso tangible y real que multiplicaba recursos de forma constante y segura. Severino continuó su explicación: el interés del campesino no se guarda, no se acumula de forma inerte, se planta, se cuida y se transforma. Cada acción tiene un propósito, cada recurso se multiplica, y la riqueza resultante no depende de promesas externas ni de la buena voluntad de terceros. El excedente produce más excedente, y la vida se expande de manera natural, sin estrés ni dependencia. Armand comprendió que este principio podía aplicarse a su propia vida. No necesitaba tierra ni animales, su mente era su tierra, sus habilidades eran sus semillas, y sus ideas eran los cultivos que podían multiplicarse si aprendía a reinvertirlas de forma inteligente. La tercera lección le enseñó a pensar en términos de creación constante de valor, no de consumo o acumulación vacía. Armand regresó a la casa de su madre con esta nueva comprensión. Comenzó a ver su entorno como un espacio fértil, lleno de posibilidades que antes había ignorado. La cocina de su madre necesitaba mejoras, él podía aportar su conocimiento sin gastar dinero, usando solo creatividad e ingenio. Lo que podía producir se convertía en valor inmediato y tangible, una cocina más eficiente, comida que se cocina mejor, un hogar más confortable. Con estas mejoras, podía generar excedente en forma de confianza y gratitud de quienes lo rodeaban, que a su vez podía transformarse en recursos para nuevos proyectos. Cada idea aplicada era una semilla que producía más valor, sin necesidad de deuda ni de gasto innecesario. Armand también comenzó a enseñar este principio a otros en el valle. Cuando arreglaba la casa de doña Carmen, no pedía dinero, aceptaba a cambio gallinas, huevos o ayuda en su trabajo. Lo que recibía no solo satisfacía necesidades inmediatas, sino que podía reinvertirse en otros proyectos, multiplicando la utilidad de cada recurso. Su excedente no se consumía, se sembraba de nuevo. Cada acción se convertía en un ciclo de vida, y Armand comprendió que la riqueza verdadera reside en esta capacidad de multiplicar lo que se tiene de forma constante y útil. Lo más sorprendente para Armand era la claridad de Severino al explicar todo esto sin necesidad de complicadas fórmulas financieras. No había libros de contabilidad, ni gráficos ni cálculos abstractos. Solo acción consciente, respeto por los ciclos de la naturaleza y la disciplina de reinvertir el excedente de manera constante y práctica. Cada gallina, cada huevo, cada lechón era una lección viva de cómo la vida se multiplica cuando se cuida y se reinvierte de forma correcta. Armand vio que esta filosofía no solo liberaba del dinero y la deuda, sino que enseñaba la forma correcta de trabajar, de crear, de sostener la vida de manera sostenible. Al comprender el interés del campesino, Armand también entendió algo fundamental: la riqueza no consiste en poseer más, sino en multiplicar lo que ya se tiene de manera significativa. Cada recurso, cada habilidad, cada idea se convierte en un activo cuando se reinvierte de forma consciente, cuando se transforma en algo que genera más vida y más valor. La ciudad, con sus cifras y pantallas, enseñaba lo contrario: riqueza acumulada en papel, interés que se paga a otros, deuda que crece y consume la vida de quien trabaja.
Severino había reinventado el concepto de riqueza de manera tangible, y Armand estaba viendo esa lección directamente, con sus propios ojos y sus propias manos. Al final de su primera temporada completa de trabajo en la finca, Armand había aprendido la tercera lección en toda su magnitud, la importancia de reinvertir el excedente, de generar vida a partir de lo que se tiene, y de asegurar que cada recurso que produce se multiplique de forma real y tangible. Comprendió que la libertad financiera, emocional y de vida no es un resultado de acumular más dinero, sino de administrar de forma consciente lo que se tiene, eliminar lo que no produce nada y multiplicar lo que sí produce. Este principio, más que cualquier fórmula bancaria o plan de inversión, es lo que asegura independencia y bienestar a largo plazo. Con esta lección, Armand comprendió por qué Severino nunca tenía deudas. No porque ganara más que los demás, sino porque todo lo que tenía se transformaba en más valor, en más vida, en más seguridad. Cada excedente producía otra oportunidad, cada acción generaba un ciclo que fortalecía su autosuficiencia, y nada de lo que poseía estaba destinado a hongos que lo consumieran. Para Armand, esta tercera lección fue la clave que conectaba todas las demás. La libertad no consiste solo en necesitar menos o en eliminar lo que nos daña, consiste en cultivar lo que tenemos, multiplicarlo y crear una vida que se sostenga por sí misma, sin depender de nadie más. Después de comprender y experimentar las primeras 3 lecciones, Armand llegó a la cuarta etapa de aprendizaje, la que le enseñaría cómo enfrentar directamente sus antiguas deudas y transformar su relación con ellas. Hasta ese momento, Armand había comprendido la importancia de vivir con lo que se tiene, de identificar lo que lo nutre y lo que lo consume, y de multiplicar el excedente. Sin embargo, la ciudad seguía ahí, con sus números rojos y sus obligaciones pendientes. La deuda seguía existiendo, recordándole constantemente la vida que había llevado y las decisiones equivocadas que había tomado. Para Armand, la deuda era un monstruo que se alimentaba de su tiempo, de su tranquilidad, de su energía y de su esperanza. Severino lo observaba mientras Armand expresaba su desesperación por la deuda que aún persistía. «Es un monstruo», susurró Armand una tarde mientras el sol comenzaba a caer sobre el valle, y su cuerpo cansado se sentaba sobre una piedra. «Trabajo todo el día, me reviento la espalda, y no sirve de nada. La deuda sigue allí, crece sola. Es un hongo que se alimenta de mí mientras duermo». Severino, con su calma habitual, sacó un tabaco de su bolsillo, lo enrolló lentamente y lo encendió, dejando que el humo aromático se mezclara con la brisa de la tarde. Luego de un largo silencio, respondió: «Sí, es un hongo». «Usted lo ha dicho, ¿y cómo se combate? ¿Cómo lo mata usted?». Armand frunció el ceño. «Yo no lo mato. Yo no lo dejo crecer», replicó. «No entiendo». «Usted me dijo que viviera con lo que tengo. Lo estoy haciendo. No gasto nada. Solo como lo que me da mi madre y trabajo para usted a cambio de no sé qué. Pero la deuda vieja sigue ahí». Severino lo miró con intensidad y suavidad al mismo tiempo. «Usted aprendió la primera lección, Armand. Aprendió a necesitar menos, pero no ha aprendido la segunda. Usted limpió la acequia para que el agua corriera, pero su propia finca sigue llena de maleza». Esta metáfora impactó a Armand profundamente. Todo lo que había dejado crecer en su vida, deudas, gastos innecesarios, preocupaciones, estaba como maleza que ahogaba la tierra fértil de su futuro. Severino lo llevó hacia el huerto y le mostró un naranjo y la mula que había ayudado a cargar café. Señaló luego un hongo que crecía en la base de un árbol de guayaba y le explicó: «El naranjo lo nutre, la mula lo ayuda, pero el hongo solo consume». Su problema, Armand, es que ha pasado toda su vida alimentando hongos y ahora se pregunta por qué no tiene cosecha. Armand recordó con claridad sus años en la ciudad. Cada coche comprado con crédito, cada tarjeta de crédito usada sin control, cada préstamo que parecía necesario para avanzar había sido un hongo que consumía su tiempo y su energía, y ahora, aunque los bienes materiales ya no estaban allí, las raíces de esos hongos seguían creciendo, los intereses y la deuda permanecían.
Comprendió que nunca había enfrentado esos hongos, nunca había tomado medidas activas para eliminarlos, solo los había alimentado, y eso lo había dejado atrapado y sin paz. Esa noche, Armand tomó una decisión. Se sentó en la vieja cocina de su madre, con un cuaderno escolar y un lápiz, y comenzó a hacer un inventario minucioso. Dividió 2 columnas, una para los naranjos y las mulas, otra para los hongos. En la columna de hongos escribió todo lo que sabía que lo estaba consumiendo: préstamos del coche, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, intereses acumulados. Cada cifra era dolorosa de recordar, pero era necesario enfrentarla. Luego, en la columna de naranjos y mulas, escribió lo que poseía que realmente tenía valor: su experiencia, sus manos ahora fuertes y callosas, su mente, su título, su habilidad para trabajar, su capacidad de generar algo tangible. Aunque esta lista parecía pequeña y poco significativa frente a los hongos, representaba la base sobre la que podía reconstruir su vida. Armand comprendió que no podía hacer desaparecer la deuda de un día para otro, pero sí podía dejar de alimentarla y enfrentarla con decisión. No se trataba de huir ni de esperar milagros, se trataba de actuar con honestidad y determinación. Tomó el teléfono y empezó a hacer llamadas a los bancos y a los acreedores. Cada conversación fue difícil y humillante. Tuvo que admitir su situación, proponer planes de pago realistas, negociar reducciones de intereses y ajustes de plazos. Su voz, antes temblorosa y cargada de miedo, se volvió firme y tranquila. Por primera vez, Armand no estaba suplicando ni escondiéndose, estaba enfrentando el problema, cortando de raíz los hongos que habían consumido su vida durante años. Cada llamada fue un paso hacia la libertad. Con cada acuerdo alcanzado, sentía que arrancaba un trozo de maleza que había estado ahogando su terreno. El proceso era lento y agotador, pero liberador. Armand descubrió que enfrentar la deuda directamente, reconocerla y planear cómo gestionarla, era tan poderoso como cultivar naranjas y gallinas. Estaba creando un ciclo de acción consciente que reemplazaba la ansiedad con control, la impotencia con decisión. Comprendió que la deuda no era un monstruo que lo controlaba, era un hongo que podía manejar, siempre que actuara con conocimiento, paciencia y constancia. Severino, mientras tanto, observaba sin intervenir demasiado, permitiendo que Armand internalizara la lección. Cada vez que Armand compartía un progreso, un acuerdo logrado, o incluso una dificultad, Severino le recordaba que cortar los hongos no es solo cuestión de fuerza, sino de constancia y estrategia. Ahora está limpio, Armand. La tierra que le queda es suya, poca quizás, pero ya no tiene plaga, dijo un día mientras Armand regresaba después de un maratón de llamadas. Armand entendió entonces que la cuarta lección era tan fundamental como las 3 anteriores: la verdadera libertad implica enfrentar lo que nos consume y transformar esa relación. Tomar control activo de los hongos que amenazan nuestra vida y nuestro futuro. Con esta cuarta lección, Armand experimentó una sensación nueva, una mezcla de alivio y responsabilidad. La deuda no desapareció mágicamente, pero dejó de gobernarlo. Se sintió de pie, firme, con la espalda erguida, con la mirada clara y la mente consciente de que cada acción, cada decisión y cada recurso invertido con inteligencia era una herramienta para multiplicar su vida y cortar de raíz lo que lo debilitaba. La ciudad, los números, los intereses, los contratos, ya no tenían el mismo poder sobre él. Su libertad comenzaba desde dentro, desde la manera en que enfrentaba sus problemas y tomaba decisiones conscientes sobre sus recursos y su tiempo. Armand comprendió que esta lección no se limitaba al dinero. Era una filosofía de vida que podía aplicarse a cualquier situación: relaciones, trabajo, proyectos personales, hábitos. Identificar lo que nutre, eliminar lo que consume sin retorno, y multiplicar lo que da valor, era un principio universal. Cada vez que enfrentaba un desafío, podía preguntarse: ¿esto me alimenta, me ayuda a crecer, me devuelve algo real, o es un hongo que solo consume? Y así, con esta conciencia, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso, día a día, sin prisa, pero con dirección y propósito.
Al final de meses de trabajo consciente, Arman experimentó una transformación profunda. La ansiedad que lo había acompañado por años desapareció gradualmente. La deuda que antes lo ahogaba dejó de ser un monstruo, se convirtió en un recordatorio de lecciones aprendidas, en un indicador de su capacidad de actuar, de organizar y de enfrentar problemas. Cada vez que cortaba un hongo, sentía que recuperaba un pedazo de libertad, un pedazo de tiempo, un pedazo de vida. Y con cada acción consciente, reforzaba su comprensión de las 3 lecciones anteriores: vivir con lo que se tiene, identificar lo que nutre y multiplicar el excedente. La 4ª lección unificaba todas las demás, completando un ciclo de aprendizaje que transformaba no solo su relación con la deuda, sino con toda su vida. Tras haber aprendido a vivir con lo que se tiene, a identificar lo que nutre y lo que consume, a multiplicar el excedente y a enfrentar los hongos de la deuda, Arman llegó a la 5ª y última lección. La más trascendental de todas: entender que la verdadera riqueza no se mide en dinero, en cifras ni en posesiones materiales, sino en la libertad de no deberle nada a nadie y en la capacidad de crear valor real para la vida propia y la de los demás. Esta lección no era algo que se pudiera aprender en libros ni en la ciudad, ni con títulos, ni con calculadoras, era un conocimiento que se obtenía solo a través del trabajo consciente, la disciplina diaria y la conexión profunda con lo que es realmente útil y necesario. Severino llevó a Arman a recorrer nuevamente la finca, observando los resultados de todo lo que habían sembrado y cuidado juntos. El sol de la tarde iluminaba los campos, los animales trabajaban y se movían en su rutina natural, y los árboles ofrecían su sombra y sus frutos generosamente. «Mira, Arman», dijo Severino, señalando los cultivos, los animales y las herramientas, «toda esta riqueza no está en un papel, no está en un número en un banco. Está aquí, viva, produciendo más de lo que yo necesito, y nunca le debo nada a nadie». Arman comprendió la profundidad de esas palabras. La verdadera riqueza no es un saldo bancario ni un apartamento lujoso, es tener recursos tangibles, útiles y sostenibles, que multiplican la vida en lugar de consumirla. Severino continuó con su explicación: en la ciudad, la gente corre detrás de un espejismo. Creen que libertad significa tener muchas cifras con ceros, un coche caro, un departamento en la torre más alta. Pero cuanto más corren, más deuda acumulan, más hongos crecen en su vida. La verdadera riqueza no se mide en lo que puedes comprar, sino en lo que no necesitas de ver. Es la capacidad de mirar tu vida y saber que cada ladrillo, cada semilla, cada idea, te pertenece de verdad. Arman escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra calaba hondo. Recordó su propia vida en la ciudad, el apartamento minimalista, el coche gris, los contratos, los pagos mensuales que consumían su tiempo y su energía. Todo eso parecía tan brillante y deseable, pero en realidad eran hongos disfrazados de lujo. El anciano lo guió hacia la cocina de la madre de Arman, donde años antes había trabajado en silencio, aplicando sus habilidades para mejorar lo que existía sin gastar dinero, solo usando creatividad y conocimiento. Severino le señaló la chimenea nueva, el fogón reorganizado, la luz entrando por los respiraderos estratégicamente colocados. Todo esto que ves, Arman, es riqueza verdadera. No se mide en dinero, se mide en utilidad, en vida mejorada. ¿Ves cómo un poco de ingenio, esfuerzo y cuidado puede producir tanto? Esta es tu riqueza, y nadie puede quitártela mientras sepas mantenerla y hacerla crecer. Arman comprendió que su libertad estaba relacionada directamente con la capacidad de crear valor tangible y real, de trabajar con sus manos, su mente y su conocimiento, sin depender de préstamos ni de promesas de otros. Severino llevó a Arman hacia los animales y los cultivos que habían surgido del excedente. Señaló cómo cada gallina producía huevos que a su vez generaban más animales o alimento, cómo cada lechón crecía y podía convertirse en un ternero o en carne intercambiable. Cómo cada semilla que sobraba se sembraba para la siguiente cosecha. Todo seguía un ciclo de reinversión constante, y todo producía más vida, más valor, más libertad.
Esto es lo que llamo el interés del campesino, dijo Severino con una sonrisa, no es un número en un papel. Es vida que se multiplica. Cada excedente es una semilla que produce más de lo que necesitas y asegura que nunca tengas que deberle nada a nadie. Armand comprendió que esta última lección también se aplicaba a su mente y sus habilidades. Su título de arquitecto, su conocimiento técnico, su capacidad de diseñar y mejorar viviendas eran sus semillas más valiosas. Si las usaba sabiamente, podía crear excedentes que se multiplicaran en valor tangible, mejorar la vida de su familia, de sus vecinos, de la comunidad. No necesitaba lujos, ni préstamos, ni deudas, solo la aplicación consciente de lo que tenía y la reinversión constante en proyectos que generaran valor real. La riqueza, entonces, se medía en lo que uno podía crear y en la libertad de no depender de nadie. Severino señaló los edificios del valle que habían sido mejorados gracias al trabajo de Armand y de los vecinos. Mira lo que ya has logrado. No está en un banco, no está en una cuenta. Está aquí, y es tuyo. Cada techo que no gotea, cada ventana que deja entrar el sol, cada cocina que funciona mejor, es riqueza. Cada vez que ayudas a alguien, cada vez que mejoras algo, generas más valor que se multiplica. Esa es la verdadera riqueza, Armand. Y nadie te la puede quitar mientras continúes trabajando con este principio. Armand sintió un profundo alivio y una alegría que nunca había experimentado en la ciudad. Por primera vez, entendió que su vida no dependía de números, contratos o de la aprobación de otros, dependía de su capacidad de crear, reinvertir y multiplicar valor tangible. Esa comprensión transformó la manera en que Armand veía su futuro. Ya no temía a las deudas ni al fracaso, porque entendía que la riqueza y la libertad no se trataban de acumular más cosas, sino de generar valor constante y sostenible. Cada acción, cada proyecto, cada idea aplicada correctamente, podía producir un excedente real que alimentara más vida y más oportunidades. Aprendió a pensar en términos de ciclos, no de ganancias instantáneas. Cada mejora hecha en la casa de su madre, cada trabajo realizado para sus vecinos, cada semilla plantada o idea aplicada era un ciclo de creación de riqueza y libertad. Armand también comprendió que la verdadera libertad no se trataba solo de no deber dinero, sino de no deber tiempo, energía ni esfuerzo a nada que no produjera valor real. La libertad absoluta consistía en poder mirar su vida, su trabajo, su entorno y saber que todo lo que poseía tenía propósito, utilidad y continuidad. Cada decisión que tomaba podía reforzar ese ciclo de creación de valor o destruirlo. La quinta lección, entonces, era la culminación de todas las demás, vivir con lo que se tiene, identificar lo que nutre y lo que consume, multiplicar el excedente y enfrentar los hongos. Finalmente lleva a la libertad y la verdadera riqueza. Armand regresó a la ciudad mucho tiempo después, pero no como el arquitecto desesperado que huyó. Volvió con una filosofía nueva, enseñar y aplicar los principios aprendidos. Fundó una firma que no construía rascacielos, sino comunidades sostenibles basadas en la eficiencia, la utilidad y la creación de valor real para sus habitantes. Aplicó cada lección aprendida en el valle, diseñó casas que no dependían de lujos, sino de ingenio, conocimiento y recursos locales, enseñó a los demás a multiplicar el excedente, a eliminar hongos, a vivir con lo que se tenía, y sobre todo, transmitió la idea de que la verdadera riqueza es tangible, útil y libre de deudas. Armand comprendió que la lección más poderosa de todas no estaba en ganar más, sino en necesitar menos, multiplicar lo que se tenía y mantener la libertad de no deber nada a nadie. El secreto de Severino, el campesino que nunca tuvo deudas, era una filosofía de vida completa, tan antigua como la tierra misma. La libertad no se mide en dinero, sino en la capacidad de crear, mantener y multiplicar lo que realmente importa. Cada mano de tierra arada, cada gallina alimentada, cada idea aplicada y cada excedente reinvertido era un paso hacia esa libertad, y Armand lo entendió finalmente, en su mente, en sus manos y en su corazón.